Hola, ¿cómo estáis? De nuevo estamos en el canal Cultura Artelda y en esta ocasión vamos de nuevo a entrevistar a un autor muy joven que además acaba de presentar su segundo libro. Vamos a hablar primero sobre el autor y a continuación le conoceremos a él y tendremos ocasión de charlar y que él nos vaya contando sus experiencias y que nos hable sobre su obra. En este caso, el autor con el que tenemos que estar aquí junto a nosotros es Luis Bellot Bellot. Luis nació en Granada en 1995, creo que se puede decir todavía el año de nacimiento, y es residente en Madrid. Es el lugar en donde vive, trabaja y reparte su tiempo entre la divulgación en redes sociales sobre materia de alimentación y nutrición, que es lo que le da de comer, es en lo que trabaja, y la publicación semanal de sus relatos en un boletín literario semanal. Además de columnas publicadas en Diario de Madrid y la continuidad de su formación como escritor. También se deja caer de vez en cuando por Elda, pues aquí es donde vive la mayor parte de su familia y el sitio que él también considera su pueblo según declaraciones suyas. Luis confiesa que su verdadera pasión es la literatura. Ha publicado 2 libros hasta el momento. El primero de ellos, Ambición, lo tenemos aquí con nosotros. Es una novela que se presentaba en marzo del pasado año en esta misma sala y un año después volvemos a encontrarnos de nuevo para presentar su segundo libro, Lo cotidiano, diarios fragmentados. Ese es su título y este es el libro. Esta es una obra totalmente distinta a la anterior, casi de carácter experimental, de la que hablaremos seguidamente. Entre medio de estos 2 libros, en lo que a literatura se refiere, Luis ha publicado una newsletter en la que semanalmente escribe relatos, artículos y reflexiones, continúa con su formación como escritor, como hemos dicho anteriormente, y también ha publicado una serie de artículos en Diario de Madrid y poco a poco va siendo cada vez más buscado por los críticos de los medios culturales para dar a conocer su obra. Por todo lo antedicho, nos encontramos ante un Luis más crecido profesionalmente, con mayor recorrido y un merecido reconocimiento por parte de editoriales y de parte de la crítica literaria, algo que nos llena de alegría y que también nos enorgullece. Luis. Muchas gracias. Pues nada, vaya aquí estamos. Bueno, al fin y al cabo, lo único que hacemos es justicia, en mencionar pues lo que estás haciendo. Eres tú quien hace el trabajo. Bueno, en verdad es la gente la que lo hace, yo lo recibo y lo anoto. Sí. Bueno, Luis, cuéntanos quién es Luis Bellot Bellot y cómo llega al mundo de la literatura. Pues, bueno, no sé muy bien aún quién soy, creo que aún estoy como formándome y creciendo, pero sí sé que llegué al mundo de la literatura gracias a mi padre y a mi hermano, que son 2 insaciables lectores. Entonces en casa, pues lo que teníamos sí que era una grandísima biblioteca y entonces te caían casi involuntariamente los libros y pues un poco derivado de todo eso, de empezar a leer, yo creo que nació ahí un poco la pasión, digamos, por la literatura, que de hecho ya cuando era joven ya intentaba escribir algo que nunca lo veía bien, pero siempre hasta un poco el tema de la escritura hasta que fui creciendo y fui dándole forma como algo un poco más profesional o semiprofesional, entre comillas. Pero yo diría que está ahí, en los inicios granadinos, donde en el salón había una gran biblioteca y yo, pues, si tenía ganas de leer, pues que podía coger un libro y hacerlo, y creo que a partir de ahí fue todo seguido y hasta el día de hoy que pues prácticamente siempre tengo un libro en la mano. Es un buen hábito, creo. Es un buen hábito, sí. Sí, yo os lo digo y yo luego realmente, o sea, que la gente a veces, digamos que lo sobrevalora o lo tiende a tener algo como muy extraordinario, pero realmente yo, por ejemplo, no leo a lo mejor más de 20 páginas al día, que no es nada, que es 10 minutos, 15 minutos, pero es algo que a día de hoy sorprende como que alguien lea a diario, ¿no? Salvo quien tiene el hábito muy cogido, pero bueno. ¿Cómo es la vida de un joven profesional que quiere ser escritor viviendo en una ciudad como Madrid? Pues caótica, como en Madrid. También creo que, o sea, Madrid tiene un punto de desventaja que es quizá que hay mucha gente, mucho ruido, mucha prisa, y que eso a su vez también es una ventaja, porque al haber mucha gente, mucho ruido, mucha prisa,
pues también tienen más alcance un poco para darte a conocer, o también hay mayores propuestas quizá culturales que en otros lugares, por ser algo más extenso. Entonces siempre es andar entre esas dos cualidades y defectos que existen en Madrid. Yo particularmente no sé si es concretamente una ventaja o si yo por lo menos desde Granada hubiera hecho lo mismo, pero bueno, la realidad es que estoy en Madrid y creo que también es una ciudad bastante literaria, que me ha ayudado en ese sentido. No sé si hubiera sido distinto escribir desde Elda, desde Granada o desde Madrid, pero desde luego es una ciudad en la que por lo menos ocurren cosas y puedes darle a la imaginación o acogerlas como propias, ¿no? Sí, sí, el hecho de estar cerca de las grandes editoriales, como Sí. tú dices también. No es el caso de la mía o con la que publico los dos libros, pero es cierto que está cerca, y si no de la editorial es de quizá un grupo cultural más amplio, o que siempre hay un evento, o siempre puedes conocer a alguien, bueno, desde el número de librerías quizá, que es lo más contundente, ¿no? Pues ya tienes unas opciones para moverte y conocer todo el mundo de la literatura y de la cultura, pues quizá un poquito más amplias. Pero insisto, no sé si es una ventaja como tal, ¿eh? Seguramente desde otro lado también se puede escribir bastante bien. Sí, bueno, da la sensación que la edad es un condicionante para llegar a escribir. Cuantos más años tienes, más experiencia tienes y posiblemente se supone que mejor o con más conocimiento se escribe. Cuando hablamos de escritores nos viene siempre a la mente un perfil de personas con cierta edad. Sin embargo, tú eres muy joven y llevas ya varios años volcado en el mundo literario. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Yo creo, o sea, yo por lo menos siempre tengo la sensación de decir, para cada cosa hay como una especie de edad de debut, ¿no? Para el fútbol, si ya no eres bueno con 20 años, quizá ya está siendo algo tardío, efectivamente. Y siempre he pensado y me he preguntado cuál es como el de la literatura. Y a ver, yo creo que hay muchos que hoy en día, muchos escritores que son reconocidos y que tienen cierta edad, pero que ya también con 20, 30 años habían hecho algo, habían publicado. Pero desde luego sí que hay un debut más tardío o se puede, entre comillas, triunfar como más tarde. En mi caso, yo no creo que la edad sea tanto un condicionante. De hecho, espero que cuando sea más mayor también siga teniendo ideas o siga pudiendo escribir. No creo que sea un condicionante muy fuerte, al menos para escribir. Si acaso para tener algunas vivencias que contar, pero bueno, siempre yo creo que la ficción o la creatividad no tiene tanto edad como, sino pues una forma de desarrollarlo, y tampoco creo que influya tanto la edad. O por lo menos eso me quiero contar a mí, que no influya. Bueno, tú vives en Madrid, ya lo hemos dicho. Sí. A menudo viajas a Granada porque tus padres viven allí, tus amigos están allí. También te dejas caer de vez en cuando por Elda, porque aquí vive el resto de tu familia. ¿Y cómo consigues compaginar este trasiego de residencias, el trabajo, escribir? Para mí siempre ha sido complicado. Desde pequeño también ha sido complicado muchas veces, porque cuando era pequeño no estaba en Madrid en la ecuación y ya era difícil a veces compaginarme entre Granada y Elda, ¿no? Cuando era adolescente me acuerdo que, bueno, siendo más cabezón y un poco egocéntrico como son los adolescentes, me acuerdo que me molestaba a veces tener que ir de Granada a Elda porque un fin de semana yo quería estar con mi amigo y tenía que ir a Elda por cuestiones familiares o lo que sea, y ya me costaba, ya me disociaba un poco, ¿no? Ahora con Madrid sumo una incógnita a la ecuación, pero bueno, también se lleva mejor con el paso de los años, pues ya dejas de ser un poco adolescente y lo ves todo con más perspectiva. Y me condiciona, de hecho lo cotidiano sí que está muy condicionado por esas tres variables, pero cada vez lo agradezco más, el poder moverme entre esos tres entornos, ¿no? Porque vas valorando qué hay en cada cosa y el poder disfrutar de las tres a veces es un quebradero de cabeza por organización o por tener que moverte, pero también lo agradezco más porque al final son tres ciudades que significan mucho y siempre tener presencia en ellas es importante, o lo agradezco. Sí, además yo tengo que decirte, y luego lo hablaremos, supongo que lo hablaremos también sobre lo cotidiano, es que se nota mucho esto que acabas de decir, esa presencia de las tres ciudades, se nota mucho en el libro, en tus vivencias. Sí. Además hay una diferencia muy grande de un entorno al otro, está muy diferenciado, muy... Sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu entorno vital diario y tus rutinas para compaginar el trabajo ese alimenticio y el trabajo literario?
Porque Sí. hemos dicho que tú trabajas como nutricionista, que es tu profesión. Sí, es como nutrición y como profe de nutrición también, porque hice el máster de profesorado. Y ahora tengo una rutina un poco de locos porque me levanto, trabajo y algunos días también mañana y tarde. Y encuentro un poco más el espacio en la noche a la hora de escribir. Siempre lo he encontrado un poco más en la noche, no solo porque suele ser el momento del día donde no estás trabajando, sino incluso cuando a lo mejor no tenía una rutina de trabajo tan estable, pues no sé qué encontraba en la noche. Quizá viviendo en Madrid lo que encontraba en la noche era más el silencio, entonces, bueno, el pseudo silencio, pero sí que lo encontraba y ahí era el momento oportuno donde escribir. Entonces, no tengo una rutina súper exacta, pero sí que intento compaginar todas las cosas con los horarios, con las horas que me deja el día, y normalmente la escritura suele ser más nocturna y luego pues el trabajo diario, pues como siempre, el típico horario, mañana, tarde. Eso es lo alimenticio. Lo alimenticio, efectivamente, lo que da de comer también. Exactamente, que es importante. Sí. Oye, Luis, durante 2024 has publicado 2 libros. Sí, sí. O sea, aunque Sí, estuviese escrita la caso. novela desde antes, pero realmente ha visto la luz a principios del 24. Sí. En los primeros meses, una novela que lleva por título Ambiciones, aquí la tenemos, como decíamos, y ahora a finales de año ha visto la luz esta nueva obra de carácter más intimista, posiblemente, que lleva por título Lo cotidiano, diarios fragmentados. En primer lugar, las distingue que son géneros distintos. Sí. Pero, ¿qué podrías decirnos de cada una de ellas? Yo te voy a pasar Ambición, vale. que ya estuvo aquí hace unos meses y bonito. Posiblemente haga tiempo que no la tienes en las manos. Sí, es verdad, lo veía porque ahora no tengo ejemplares en casa. Bueno, tengo los ejemplares de mis compañeros de piso, que a veces me lo encuentro en el salón y digo... Vaya. Ahora lo tengo ya más claro. Me tienen presente. Sí, me tienen presente, pero ahora estoy acostumbrado a ver y es como, Ambición. Pues bueno, Ambición es una novela. Lo que lo distingue es que el grado de ficción en una está mucho más presente que en otro, que es lógicamente en la novela. Y también quizás están distinguidos porque, sobre todo para escribir Ambición, no tuve que echar la mirada tanto al pasado, porque como en lo cotidiano, ¿no? Era quizás siempre un mirar hacia adelante o pensar que le iba a pasar al personaje siempre en el futuro, en el espacio temporal de la novela. Yo siempre digo que esta, y la gente se reía porque identifican mucho al protagonista conmigo, pero yo siempre decía en las presentaciones que no es autobiográfico, es inventado. que es inventado, ¿no? La gente se reía porque no... Además, esa pregunta te la hará todo el mundo. La que la ¿Qué hay de autobiográfico? En las presentaciones, la hace... Nosotros hoy no. Hoy no lo hacemos. Aunque en este caso lo cotidiano sí que es más autobiográfica, lógicamente, tiene sus partes de ficción, pero es más autobiográfica. Aquí ya no he tenido otro remedio. Entonces están esas dos distinciones y luego, pues lógicamente es una novela una y la otra, pues pone ahí diarios, pero bueno, lo considero más como una especie de relatos. Las dos comparten la narrativa, pero bueno, son dos géneros distintos que sí que lo suelo resaltar porque tienen quizá dos formas de lectura distintas entre ellas, que se lo digo mucho también a la gente. Entonces, bueno, ahí están las distancias, pero bueno, todas comparten un poco, las dos comparten que son una narrativa como tal. Bueno, pues posiblemente haya un público muy variopinto viendo esta entrevista. Y según la edad, y volvemos al edadismo, no sepan muy bien cómo encajar tu obra. Si escribes para jóvenes, si tu literatura es más seria y cercana a personas mayores, ¿cómo explicarías a ese público qué es la literatura? Si se puede o debe seccionar en franjas de edad, o cómo lo entiendes tú desde la perspectiva del escritor. Es complicado lo que te he preguntado, pero bueno. Y es complicado. Contesta lo que tú quieras. Sí, no, es complicado porque nunca he sido bueno en eso, en separar un poco. Por franjas de edad nunca he sido bueno separando la literatura, más allá de lo obvio de aquellos que están clasificados un poco como literatura juvenil o adolescente, que bueno, ahí también hay algunos libros que yo como adulto he leído y también estarían totalmente válidos, pero siempre me ha costado. Yo cuando intenté promover Ambición, que a las editoriales les sueles tener que poner un rango de edad para el público objetivo al que crees que va dirigido,
Yo ambición puse de 16 a 60, o por poner un tope. Por poner algo. Porque sí que creo que ambición es un poco transversal en ese sentido, y que se puede leer a cualquier edad. Si tuviera que mojarme más, diría que pues, puede impactar más a alguien que está entre los 20 y los 30, porque es donde se supone que está el protagonista, es donde está escrito en primera persona y eso hace un poco más que te identifiques con el personaje, y quizás te puedes identificar vitalmente más en esa edad. Pero luego he tenido experiencia de otros lectores que tienen 40, 50, 60 años y la han disfrutado igualmente. Es decir, no sé hasta qué punto tienen una franja como tal, que insisto, soy malísimo en eso porque yo incluso como lector nunca he sabido hacer una distinción entre si lo que estaba leyendo iba enfocado hacia un público más joven o más mayor. Entonces me cuesta también hacer esa distinción a la hora de recomendar o incluso a la hora de evaluar lo que yo escribo. La newsletter, por ejemplo, los relatos también tienen, que ahí puedo ver yo un poco quién está suscrito y tal, y ciertos datos, y hay edades también súper dispares. Entonces, lo que intento sobre todo es que no sea una escritura respecto a la edad, sino a que todo el mundo se pueda identificar en algún momento. Sí, fíjate que yo con respecto a esto, me vas a permitir que Sí. haga un inciso y Total. te dé mi opinión. La experiencia de haber trabajado durante cerca de 30 años en una biblioteca pública, y además yo empecé en una biblioteca infantil, y luego evolucioné y ya fui a trabajar en una biblioteca generalista. Pero fíjate que incluso ahora trabajamos con grupos de personas mayores, jubilados, personas incluso que están en geriátricos, y hacemos talleres de lectura, y utilizo muchísimo el álbum ilustrado, lo que se llama literatura infantil, que es una gran literatura. Sí. Entonces, ese calificativo yo también estoy de acuerdo contigo. Es que vas a una librería debería. y te llevas sorpresas viendo Exacto. los distintos géneros. Podrían abarcar mucho más. Sí, además incluso cuando al lector tú le presentas el libro, le presentas el álbum, generalmente es un álbum ilustrado y lo ve, entonces suele quedarse un poco parado y te dice, pero esto es de niños, y dices, vamos a leerlo. Y cuando se lee te dice, es que esto es de mayores, claro, Sí, porque sí, los sí. lectores son universales. Sí. A mí me pasa con un libro en concreto que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, que creo que está catalogado como literatura adolescente o juvenil y me parece, vamos, un libro que podría leerse cualquier persona y trascender en edad, sobre todo. De hecho, lo recomiendo mucho siempre a gente más mayor también. ¿Y qué me pasa? No sé, digo, este tiene una edad. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Ahí empezamos a romper el edadismo del que Sí, hablábamos. Y eso está muy bien. Bueno, en ambición yo creo que hablábamos, bueno, nos presentas una historia urbana, en cierto modo consecuencia de la crisis vivida por la pandemia del COVID. ¿De qué forma crees que esa crisis ha afectado a la sociedad en general y a los jóvenes en particular? Por lo que tú decías, su protagonista está en una edad entre los 20 y 30, entonces... Sí. Fíjate, yo es que además el libro lo contextualicé en la pandemia, pero no era la idea, ¿sabes?, de darle como... Luego me lo ha preguntado todo el mundo y lo ha contextualizado todo el mundo en la pandemia. De hecho, como curiosidad, hay un agente literario que me dijo que es que los libros que hablan de la pandemia se venden menos, que no es buena idea escribir sobre eso. ¿No? Y bueno, mi idea no era escribir lógicamente, sino solo contextualizarlo en ese momento. Y porque sobre todo es un momento que yo viví en una edad que puede ser convulsa a la hora de tomar decisiones y creo que esa época nos afectó a muchos jóvenes de la época, hablando como un poco por experiencia propia, a que la incertidumbre que ya teníamos de por sí por cuestiones pues laborales, de sociales, de cómo va el país o cómo escuchas tú que hablan del país, pues se duplicara incluso esa incertidumbre, porque encima ya le añadíamos un golpe de... es que un día puede pasar cualquier cosa y nos vamos todos a tomar por saco. Y aparte, lógicamente, pues desde el punto de vista social, 3 meses encerrados seguramente deterioraría un poco las capacidades de todas las personas, no sé. Al personaje de la obra realmente no quise que le afectara de alguna forma, aunque fuera una interpretación un poco más libre del público,
porque, insisto, la idea era un poco que ya que se fuera perdiendo un poco por la historia, el personaje, que fuera la propia historia la que fuera deambulando. Pero bueno, yo creo que ya también es una época que poco a poco nos estamos olvidando. A mí en la memoria se me olvida un poco, Sí, yo creo que nos acostumbramos. Sí, yo creo que... Es la supervivencia, además el día a día. Que tuvo un gran impacto y a día de hoy ese impacto puede seguir estando, pero lo percibimos menos, seguro. Pero no está de más que de algún modo recordemos lo que pasó. Yo por supuesto. Porque fue muy grave. Yo cuando me dijo una persona que trabajaba en el mundo literario esto, yo lo entendía, porque entiendo que a la gente no le gusta hablar o leer sobre periodos turbulentos, negativos, y lo entiendo desde el punto de vista editorial o comercial, pero luego, pensando en mí, a mí me gusta recordar momentos que pasaron en concretos que, bueno, fueron a lo mejor una desgracia y en otros casos fueron también un punto de inflexión. Entonces, a mí me parece interesante que haya registros de eso. Y bueno, yo creo que en el futuro habrá un montón de registros. Yo creo que se ha escrito mucho sobre la pandemia también, en línea general. Y yo creo que se va a escribir. Y se va a escribir muchísimo más. Estamos como de alguna forma madurándolo. Sí. Ahora nos traes una nueva obra, Lo cotidiano. Es, como su título indica, cuestiones diarias. Casi cuestiones de andar por casa, situaciones vividas de forma casi imperceptible, pero que marcan nuestro ritmo vital y sensorial. ¿Crees, literariamente hablando, que es el momento adecuado para publicar un diario o qué es Lo cotidiano? Claro, yo no le llamo diario porque yo me pregunto, o sea, me veía a mí mismo... Volvemos al tema de las etiquetas, ¿eh? Justo. Fíjate cómo condiciona. Y está presente ahí en el subtítulo, pero porque... me gustaba cómo queda diario fragmentado, sonoramente simplemente, pero realmente luego por dentro no es un diario, no son relatos que tengan fecha, que tengan hoy he hecho esto o cosas así, ¿no? Y yo además que antes de publicarlo me cuestionaba, me decía, bueno, si tienes 29 años, no puedes vender un diario, ¿no? O sea, todos los escritores que escriben diarios tienen como una dilatada carrera. Fíjate que aquí la edad sí que me parece un poco más importante a la hora de darle sentido. Pero Luis, perdona, ¿no te parece que es posiblemente más una memoria existencial? Claro, por eso yo le quería dar el sentido de utilizar la memoria como ente central del libro y en base a ella escribir cosas que sí han sido y han pasado y otras que no han pasado y que son ficción, es decir, mezclar la ficción con la realidad, usando la memoria un poco como puente en cada relato. Y también, lógicamente, lo cotidiano, porque son relatos que todos se contextualizan en situaciones que casi todos hemos vivido o que están muy presentes. Pero es diario porque también el ejercicio de escritura que tuvo fue parecido a la de un diario. Fue de ponerme a recordar cosas que me habían pasado y ponerlas sobre el papel. Y luego ficcionarlas, sobre todo en momentos donde o bien no me acordaba y tenía que ficcionarlo, o en momentos donde decía, vale, pues quiero que claramente haya mucho más ficción que realidad. Entonces ir jugando entre esa mezcla. Oye, ¿cómo ha acogido la crítica profesional tu obra? Y ya digo la crítica profesional porque ya hemos leído alguna cosa por ahí. Sí, bien. En los artículos que he podido leer y las entrevistas que me han podido hacer, creo que satisfecho cuando lo leo por cómo lo describen. No entra en verdad que casi todos los artículos o entrevistas que me han hecho no han entrado a valorarlo muy críticamente la obra, sino más bien a presentarla o darla a conocer. Pero yo creo que bien, no sé en el futuro toda esta situación cómo derivará, si habrá más crítica profesional. No atiendo mucho a eso, me gusta más la crítica amateur o no profesional, que es la que recibo de los lectores, que soy más feliz cuando alguien me escribe por WhatsApp o me escribe por cualquier sitio y me dice, oye, me ha gustado y esta parte me ha gustado, esta nota, ahí soy más feliz y siempre atendería más a ese tipo de feedback más que al profesional, porque al fin y al cabo quien lee el libro es alguien normalmente pues que disfruta de la lectura. Sí, además con esas opiniones es más objetivo, ¿no? Exacto. Porque te permite hacer un mosaico de la impresión general del público. Además de estos dos libros, hemos dicho también que cuentas en tu haber con la publicación de una newsletter
en la que vas colgando cada semana artículos y también en el periódico Diario de Madrid. ¿Se puede considerar esto como un reconocimiento a tu trabajo? O sea, un reconocimiento, el avance, la consolidación, más que reconocimiento. Pues quizá un poco más de reconocimiento, la parte del Diario de Madrid, lo digo porque al final la newsletter es todo puesto por mí, ¿no? Como lo publicas tú. Exacto, es como algo autopublicado, por así decirlo. Pero tiene sus seguidores. Tiene sus suscriptores, sí que esa parte ya no depende tanto de mí. Pero bueno, yo prefiero no verlo tanto como reconocimiento o apartarme un poco de esa cuestión y ponerlo como una oportunidad para establecer una rutina. A mí, de hecho, la newsletter y también podría decirlo del Diario de Madrid, nacen como la posibilidad de tener una rutina literaria, es decir, que yo me siente a contar cosas en un periodo establecido, porque si no, en muchas ocasiones me abandono y pierdo el hábito, y sobre todo más en momentos donde a lo mejor tienes que trabajar esa parte más alimenticia que decíamos, cuando estás inmerso en el trabajo o bien en temporadas más altas, al final mata un poco la creatividad porque no tienes tiempo literalmente para ponerte a escribir. Entonces los acojo como parte de poder crear una rutina. No sé si es un reconocimiento, pero mínimo me lo quiero tomar como siempre un desafío, una rutina para poder seguir escribiendo. Sí, yo en principio te hablaba de reconocimiento, pero después te rectificaba ya diciendo más consolidación del trabajo que vas haciendo. Sí, hombre, yo lo agradezco todo eso y no sé, nunca sabría catalogarlo si es reconocimiento. Lo veo siempre con buenos ojos, lo agradezco que pueda escribir en determinados medios, pero lo trato de ver más como una oportunidad, más que reconocimiento, para seguir escribiendo como tal. Aunque es vertiginoso el ritmo que llevas, ya con todo lo que estás haciendo, pero ¿estás preparando nueva obra? Sí, de hecho... Ahí entro ya en lo clásico. Sí, de hecho tengo detenido un poco el tema de la newsletter porque quería cambiar un poco de registro y pensar en otras posibilidades de escritura. Y no sé si podría considerar que estoy preparando otra obra porque como tal he escrito algo, pero no le he dado una forma. Entonces, digamos que estoy pensando, pero no he pasado a la fase de prepararla como tal. Entonces, bueno, hay algo... La idea está ahí rondando. La idea está por ahí, luego que se materialice no lo sé. Pero sí que es verdad que no creo que vaya a seguir a un ritmo de libro por año, ya iré viendo. No, hay que espaciar un poco también. Y te lo digo por lo que conozco. Sí, por eso. A veces se vuelve contra uno mismo. ¿Cómo ves tu futuro literario a medio plazo? Yo a medio plazo con que siga teniendo el hábito de escritura y siga sintiéndome cómodo con lo que escribo, me doy por satisfecho. No sé si llegaré a publicar más, yo voy a seguir escribiendo y que vayan apareciendo cosas en ese sentido, sí, tal. Pero en ese sentido no soy tan ambicioso como en el libro y prefiero tomármelo como un hobby que es lo que tenga que ser un hobby, que es decir, que yo tenga ganas a la hora de hacerlo, más allá de que haya un negocio metido por ahí, que puede ser el de las editoriales o el de la venta. Entonces, a medio plazo, seguir escribiendo como hasta ahora, seguir teniendo el hábito y que una vez escrito y lo leído me sienta cómodo y satisfecho con el resultado. Te voy a hacer una pregunta que te va a parecer tonta después de todo lo que estamos hablando, pero ¿disfrutas escribiendo? Muchísimo. Y el día que no, entonces es cuando quizá pues o lo tome como algo más espaciado en el tiempo y no escriba tanto. Pero los momentos que últimamente, en este último tiempo, a raíz nuevamente del trabajo, he tenido menos capacidad, pero nuevamente cuando me siento y tengo la posibilidad, lo disfruto bastante. Y espero que así siga siendo, claro, en el medio plazo. Bueno, ya casi vamos acabando, pero antes de terminar, mira, a mí los consejos y las recomendaciones nunca me han gustado, para nada. A mí tampoco. Considero que son vivencias personales de cada uno y la experiencia de uno no sirve para los demás. Sí. Pero, ¿qué le dirías a aquellos que se quieran iniciar en un camino literario, desde tu experiencia? Ya te digo, no un consejo, no una recomendación, pero sí que les dirías. Pues lo mismo que hemos dicho hace un momento, sino que escriban porque
porque les gusta escribir y quieran desarrollar esa parte suya. Que es una recomendación que yo escucho mucho, pero es que como una especie de cliché, pero estoy de acuerdo con él. Es decir, que tú escribas porque tienes una idea, porque te gusta hacerlo, y luego ya se verá. Pero si focaliza un poco el camino profesional, ya de antemano, pues seguramente acabe pegándotela en algún momento, ya sea a nivel anímico o contra las puertas de una editorial o de un premio o de lo que sea. Es simplemente que escriba y que le guste escribir, claro. Si no... Pues muy bien, Luis. Nada, muchas Hoy gracias. vamos a presentar Lo Cotidiano aquí en la tertulia dentro de un ratito, Sí. pero de entrada pues tenemos esta charla que hemos mantenido entre los dos. Muy cómodo, ¿no? Y yo creo que sí, que hemos estado cómodos, ha sido amena. Totalmente. ¿Vale? Y yo encantado de que estés con nosotros, ya sabes. Igualmente, un placer y muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, muchas gracias, Luis. A ti.